Hola, soy Clara de Bienestar con Clara. ¿Te sientes a menudo agotada sin tiempo para ti? Como si siempre estuvieras poniendo las necesidades de otros antes que las tuyas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo que puede cambiar tu vida. El título de este video lo dice todo. ¿Por qué priorizarte cada día es la clave para elevar tu autoestima? Descubrirás que no es egoísmo para nada. Te daré razones, consejos prácticos y entenderás cómo funciona a nivel mental y emocional. ¿Te sientes a menudo como si te hubieras perdido a ti misma en el camino, como si te hubieras ido dejando para el final? No estás sola. A muchas de nosotras nos pasa. Pero para cuidar de otros, primero necesitamos cuidarnos a nosotras mismas. Priorizarte es una necesidad. Y aquí viene la clave, lo que quizá nadie te ha contado. Priorizarte tiene un impacto directo y poderoso en tu autoestima. Imagina tu autoestima como esa amiga a la que quieres, a la que admiras, pero a la que has ido dejando de lado. ¿Cómo se sentiría esa amiga? ¿Triste, sola y olvidada? Eso mismo es lo que ocurre con tu yo interior cuando te descuidas. Cuando te pones siempre al final de la lista. Cuando crees que no tienes tiempo, o que no lo mereces. Tu autoestima se va apagando. ¿Te sientes cansada, sin energía y sin ilusión? Pero escúchame bien, esto tiene solución. Empieza por ti. Por darte permiso. Para cuidarte. Para priorizarte. ¿Te sientes identificada? Seguro que te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Y te estarás preguntando, ¿y cómo empiezo a priorizarme? Sigue muy atenta que te revelo los puntos claves. Primer paso y quizás, el más difícil. Suelta la culpa. Entiende de una vez por todas, que priorizarte no es ser egoísta. Es ser justa contigo misma. Es entender que tú también importas. Que tus necesidades son igual de válidas que las de los demás. Repite conmigo, merezco cuidarme. Merezco sentirme bien. Segundo paso, es igual de importante, aprende a escuchar esa vocecita interior. Esa que te dice, estoy agotada. Necesito un respiro. Me apetece hacer algo que me gusta. Esa voz no es tu enemiga. Es tu guía, tu brújula. Te está diciendo lo que necesitas para recargar energías para volver a sentirte viva. ¿La vas a seguir ignorando? Tercer paso, y este te va a encantar, no necesitas hacer grandes cambios. Olvídate de transformaciones radicales. Empieza por pequeños gestos. Unos minutos para ti sola cada día. Un baño. Un paseo en silencio. Leer un capítulo de un libro. Lo que sea que te haga sentir bien. Aunque sean solo 5 minutos. Esos minutos suman. Y poco a poco, se convierten en bienestar para ti. Hemos hablado de 3 pasos importantes, 3 ideas que pueden empezar a cambiar tu relación contigo misma. Pero la verdad es que hay algo más, una pieza clave que te ayudará a integrar todo esto de forma más profunda y duradera. No se trata de un truco mágico ni de una fórmula secreta, sino de un cambio de enfoque, una nueva perspectiva. Te lo explicaré a continuación, pero antes me gustaría saber ¿cuál de estos 3 puntos te ha hecho pensar más? ¿Cuál sientes que conecta más contigo en este momento? Compártelo conmigo en los comentarios, me interesa mucho conocer tu opinión. Y ahora sigamos juntas este camino. Y para que todo esto se convierta en un hábito que transforme tu vida, un último consejo, crea tu propia rutina de autocuidado. Reserva un momento en tu día y cada día, para hacer algo que te nutra. Que te recuerde que importas.
No tiene que ser nada complicado, para nada. Puede ser por la mañana o por la noche, da igual. Tú eliges el momento que te siente mejor. Lo importante es que sea tu momento, tu espacio. Verás cómo poco a poco tu autoestima empieza a crecer, a fortalecerse. Y te sentirás más feliz, más segura, y más tú misma que nunca. Para terminar, quiero hacer hincapié en especial para esas mujeres que se encuentran en edad madura o jubiladas. Quizá piensen que ya no tienen que arreglarse o cuidarse. No caigan en ese error. La autoestima y el bienestar no tiene edad. Dedícate ese tiempo. Tú te lo mereces. No lo dudes nunca. Priorizarte, amiga mía, no es un lujo, es una necesidad. Es la base de tu bienestar, de tu felicidad, de esa autoestima que te permite ser la mejor versión de ti misma. Recuerda siempre, tú eres la persona más importante de tu vida. Escúchate, valórate y empieza hoy mismo a tratarte como la reina que eres. Si este video te ha inspirado, si te ha dado ese empujoncito que necesitabas, házmelo saber con un me gusta. Suscríbete a Bienestar con Clara para seguir construyendo juntas una vida más plena, más auténtica, más tú. Y ahora, antes de irte, comparte conmigo qué pequeño acto de autocuidado vas a poner en práctica hoy mismo. Escríbelo en los comentarios, estoy deseando leerte y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.